Atrévete. Atrévete a realizar tu repaso para tu valoración horizontal. Vamos a iniciar. Resumen dominio 1. Una maestra, un maestro que asume su quehacer profesional con apego a los principios filosóficos, éticos y legales de la educación mexicana. Artículo 3. Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado, Federación, Estados, Ciudad de México y municipios impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica. Esta y la media superior serán obligatorias. La educación superior lo será en términos de la fracción 10 del presente artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. Corresponde al Estado la rectoría de la educación, la impartida por éste. Además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. La educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él a la vez el amor a la patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura de paz y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia. Promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje. El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños y adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos. Las maestras y los maestros son agentes fundamentales del proceso educativo y, por tanto, se reconoce su contribución a la transformación social. Tendrán derecho a acceder a un sistema integral de información, de capacitación y de actualización retroalimentado por evaluaciones diagnósticas para cumplir los objetivos y propósitos del sistema educativo nacional. La ley establecerá las disposiciones del sistema para la carrera de las maestras y los maestros en sus funciones docente, directiva o de supervisión. Corresponderá a la Federación su rectoría y en coordinación con las entidades federativas su implementación conforme a los criterios de la educación previstos en este artículo. La admisión, promoción y reconocimiento del personal que ejerza la función docente, directiva o de supervisión se realizará a través de procesos de selección a los que se concurran los aspirantes en igualdad de condiciones y establecidos en la ley prevista en el párrafo anterior, los cuales serán públicos, transparentes, equitativos e imparciales y considerarán los conocimientos, aptitudes y experiencia necesarios para el aprendizaje y el desarrollo integral de los educandos. Los nombramientos derivados de estos procesos solo se otorgarán en términos de dicha ley. Lo dispuesto en este párrafo en ningún caso afectará la permanencia de las maestras y los maestros en el servicio. A las instituciones a las que se refiere la fracción número 7 de este artículo no les serán aplicables estas disposiciones. El Estado fortalecerá a las instituciones públicas de formación docente de manera especial a las escuelas normales en los términos que disponga la ley. Los planteles educativos constituyen un espacio fundamental para el proceso de enseñanza-aprendizaje. El Estado garantizará que los materiales didácticos, la infraestructura educativa, su mantenimiento y las condiciones del entorno sean idóneos y contribuyan a los fines de la educación. A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto a la fracción 2 de este artículo, el Ejecutivo Federal determinará los principios rectores y objetivos de la educación inicial, así como los planes y programas de estudio de la educación básica y normal en toda la República. Para tal efecto, considerará
la opinión de los gobiernos, de las entidades federativas y de diversos actores sociales involucrados en la educación, así como el contenido de los proyectos y programas educativos que contemplen las realidades y contextos regionales y locales. Los programas y los planes de estudio tendrán perspectiva de género y una orientación integral, por lo que se incluirá el conocimiento de las ciencias y humanidades, la enseñanza de las matemáticas, la lectoescritura, la literacidad, la historia, la geografía, el civismo, la filosofía, la tecnología, la innovación, las lenguas indígenas de nuestro país, las lenguas extranjeras, la educación física, el deporte, las artes, en especial la música, la promoción de estilos de vida saludables, la educación sexual y reproductiva y el cuidado al medio ambiente, entre otras. Contribuirá a la mejor convivencia humana a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la naturaleza, la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de las familias, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos. Será equitativo, para lo cual el Estado implementará medidas que favorezcan el ejercicio pleno del derecho a la educación de las personas y combatan las desigualdades socioeconómicas, regionales y de género en el acceso, tránsito y permanencia en los servicios educativos. En este caso, el artículo 3 nos menciona: en las escuelas de educación básica de alta marginación se impulsarán acciones que mejoren las condiciones de vida de los educandos, con énfasis en las de carácter alimentario. Asimismo, se respaldará a estudiantes en vulnerabilidad social mediante el establecimiento de políticas incluyentes y transversales. En educación para personas adultas se aplicarán estrategias que aseguren su derecho a ingresar a las instituciones. En este caso, a las instituciones educativas en sus distintos tipos y modalidades. En los pueblos y comunidades indígenas se impartirá educación plurilingüe e intercultural basada en el respeto, promoción y preservación del patrimonio histórico y cultural. En el artículo 3 menciona que será inclusiva la educación al tomar en cuenta las diversas capacidades, circunstancias y necesidades de los educandos. Con base en el principio de accesibilidad, se realizarán ajustes razonables y se implementarán medidas específicas con el objetivo de eliminar las barreras para el aprendizaje y la participación. Será intercultural al promover la convivencia armónica entre personas y comunidades, para el respeto y reconocimiento de sus diferencias y derechos en un marco de inclusión social. Será integral, educará para la vida con el objeto de desarrollar en las personas capacidades cognitivas, socioemocionales y físicas que les permitan alcanzar su bienestar. Será de excelencia, entendida como el mejoramiento integral constante que promueve el máximo logro de aprendizaje de los educandos para el desarrollo de su pensamiento crítico y el fortalecimiento de los lazos entre escuela y comunidad. Siguiente capítulo. Ley General de Educación. Título primero. Del derecho a la educación. Título segundo. De la nueva escuela mexicana. Título tercero. Del sistema educativo nacional. Título cuarto. De la revalorización de las maestras y los maestros. Título quinto. De los planteles educativos. Título sexto. De la mejora continua de la educación. Título séptimo. Del federalismo educativo. Título octavo. Del financiamiento a la educación. Título noveno. De la corresponsabilidad social en el proceso educativo. Título décimo. De la validez de estudios y certificación de conocimientos. Título décimo primero. De la educación impartida por particulares y transitorios.
Ideas relevantes. Ley General de Educación. Capítulos 1, 2, 3, 4, 7 y 8. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de septiembre de 2019. Ideas relevantes. Crea una nueva Ley General de Educación que establece el proyecto educativo de la Cuarta Transformación que concibe a la educación como un derecho y el medio para alcanzar el bienestar de las personas y el desarrollo de la nación. Sienta las bases para la nueva escuela mexicana, que es el instrumento del Estado que tiene por objeto alcanzar la equidad y la excelencia en educación a través de su mejoramiento integral y máximo logro de aprendizaje. Señala el sistema educativo nacional como una comunidad educativa y máxima instancia de educación en el país, encargado de la planeación y la implementación de acciones para combatir las desigualdades socioeconómicas, regionales, de capacidades y de género. Coloca al centro del aprendizaje a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, señalándolos como el interés superior dentro del sistema educativo nacional. Establece que la educación debe impartirse bajo el respeto de la dignidad humana con un enfoque de derechos humanos e igualdad sustantiva. Busca que la educación inculque valores como la honestidad, la libertad, el respeto por la naturaleza y por las familias, además del aprecio por la diversidad cultural y lingüística del país, así como el diálogo y el intercambio intercultural. Dispone que la educación impartida por el Estado será obligatoria, universal, pública, inclusiva y laica. Reconoce el derecho a acceder a la educación de todas las personas desde la educación inicial hasta la superior. Promueve una educación humanista para desarrollar en el educando el pensamiento crítico, la observación, el análisis, la reflexión, habilidades creativas y la expresión de sus sentidos. Concibe la educación para personas adultas como una educación para la vida que reconozca sus capacidades, fomenta estilos de vida saludables en los educandos con la activación física, hábitos de alimentación, la práctica del deporte y la educación física, además de establecer la obligación del Estado para promover acciones de carácter alimentario en escuelas ubicadas en zonas de marginación y pobreza. Concibe a los planteles educativos como un centro de aprendizaje comunitario, donde además de educar a niñas, niños, adolescentes y jóvenes, se integra a las familias y a la comunidad. Garantiza una educación que atienda las diversas capacidades, circunstancias y necesidades de los educandos, para eliminar las distintas barreras al aprendizaje y a través de los servicios de educación especial. Reconoce el papel del Comité Técnico Escolar y dispone que cuente con un comité de planeación y evaluación, el cual tendrá a su cargo formular el programa de mejora continua de cada escuela. La Autoridad Educativa Federal asume las facultades para regular los criterios en materia de infraestructura educativa referidos a la seguridad, higiene, asesoría técnica, supervisión estructural en obras mayores, transparencia y eficiencia de los recursos asignados a la construcción y mantenimiento de escuelas. Establece la obligación de madres y padres de familia o tutores para participar en el proceso educativo de sus hijas, hijos o pupilos menores de 18 años. Dispone medidas para garantizar el acceso a la educación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, jóvenes migrantes, repatriados o desplazados mediante becas y otros mecanismos de apoyo. Crea el Comité Escolar de Administración Participativa que tiene por objetivo la dignificación de los planteles educativos. Reconoce la necesidad de elaborar planes y programas de estudio de acuerdo con la realidad nacional que reflejen los contextos locales y regionales del país. Considera como elementos fundamentales de educación y cultura el derecho de toda persona a gozar de los beneficios del desarrollo científico, humanístico, tecnológico y de la innovación.
mantiene la obligación de que el presupuesto para educación no podrá ser menor al 8% del Producto Interno Bruto del país y que de este monto se destine al menos el 1% del Producto Interno Bruto a la investigación científica y al desarrollo tecnológico. Reconoce la participación de los municipios en el mantenimiento de los planteles educativos. Establece el mecanismo administrativo para que el Estado se cerciore que los particulares que imparten educación cumplan con sus obligaciones. Recupera contenidos curriculares como el civismo, la historia, la filosofía, la música, la geografía y la educación sexual reproductiva. Establece que la educación impartida por particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios es un servicio público. Fortalece el federalismo educativo estableciendo el marco de facultades exclusivas de la Federación y de las entidades federativas, además de las atribuciones concurrentes en educación. Agrega obligaciones a particulares que impartan educación como la de abstenerse de condicionar la prestación del servicio público a la adquisición de uniformes y materiales didácticos, así como de actividades extraescolares, además de no retener documentos personales y académicos por falta de pago o prestar el servicio educativo en lugares que cuenten con algún espacio destinado a casa, habitación o conserjería. Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, publicada el 30 de septiembre del 2019. Artículo primero. La presente ley sienta las bases para reconocer la contribución a la transformación social de las maestras y los maestros como agentes fundamentales del proceso educativo y es reglamentaria de los párrafos séptimo y octavo del artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La disposición que contiene son de orden público, interés social y de observancia general en toda la República. En este caso, esta ley contiene 6 títulos, 107 artículos y 24 transitorios. Título primero, de la revalorización de las maestras y los maestros. Capítulo único, disposiciones generales. Título segundo, del sistema para la carrera de las maestras y los maestros. Capítulo 1 de los objetivos del sistema para la carrera de las maestras y los maestros. Capítulo 2 de los principios del sistema para la carrera de las maestras y los maestros. Capítulo 3 de los ámbitos de competencia. Título 3 de la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros. Capítulo único de la naturaleza, funcionamiento y atribuciones de la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros. Título quinto, del reconocimiento. Capítulo 1, disposiciones generales. Capítulo 2, de la beca comisión. Capítulo 3, de la función de asesoría técnica pedagógica. Capítulo 4, de las tutorías. Capítulo 5, de la asesoría técnica. Título sexto. Previsiones generales, capítulo único, disposiciones generales. Título cuarto. De la admisión y promoción. Capítulo 1. De las disposiciones comunes aplicables a la admisión y promoción en educación básica y educación media superior. Capítulo 2. De la admisión y promoción en educación básica. Sección primera, de la admisión en educación básica. Sección segunda, de la promoción a la función directiva o de supervisión en educación básica. Sección tercera, de la promoción en el servicio en educación básica. Capítulo 3, de la admisión y promoción en educación media superior. Sección primera, de la admisión en educación media superior. Sección segunda, de la promoción y cargos con función directiva o de supervisión en educación media superior. Y sección tercera, de la promoción en el servicio en educación media superior. Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 17 de octubre del 2019. Título primero, de las disposiciones generales. Título segundo, de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Capítulo primero, del derecho a la vida, a la paz, a la supervivencia y al desarrollo. Capítulo segundo, del derecho de prioridad. Capítulo tercero, del derecho a la identidad. Capítulo cuarto, del derecho a vivir en familia. Capítulo quinto, del derecho a la igualdad sustantiva. Capítulo sexto, del derecho a no ser discriminado. Capítulo séptimo, del derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral. Capítulo octavo, derecho de acceso a una vida libre de violencia y a la integridad personal. Capítulo noveno, del derecho a la protección de la salud y a la seguridad social. Capítulo décimo, del derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad. Capítulo 11, del derecho a la educación. Capítulo 12, de los derechos al descanso y al esparcimiento. Capítulo 13, de los derechos de la libertad de convicciones, pensamiento, conciencia, religión y cultura. Capítulo 14, de los derechos a la libertad de expresión y de acceso a la información. Capítulo 15, del derecho a la participación. Capítulo 16, del derecho de asociación y reunión. Capítulo 17, del derecho a la intimidad. Capítulo 18, del derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso. Capítulo 19, niñas, niños y adolescentes migrantes. Capítulo 20, derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación. Título tercero, de las obligaciones, capítulo único, de quienes ejercen la patria, potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes. Título cuarto, de la protección de niñas, niños y adolescentes, capítulo único, de los centros de asistencia social. Capítulo quinto, de la protección y restitución de integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Capítulo primero, de las autoridades. Sección primera, de la distribución de competencias. Sección segunda, del Sistema Nacional DIF. Capítulo segundo, de la Procuraduría de Protección. Capítulo tercero, del Sistema Nacional de Protección Integral. Sección primera, de los integrantes. Sección segunda, de la Secretaría Ejecutiva. Sección tercera, de la evaluación y diagnóstico. Capítulo cuarto, de los sistemas de protección en las entidades federativas. Sección primera, de los sistemas locales de protección. Sección segunda, de los sistemas municipales de protección. Capítulo quinto, de los organismos de protección de los derechos humanos. Capítulo sexto, del Programa Nacional y de los programas locales. Título sexto, de las infracciones administrativas. Capítulo único, de las infracciones y sanciones administrativas. Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Los derechos de la infancia en México se han posicionado como un asunto prioritario en la agenda pública al presentarse la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes como una iniciativa preferente por parte del presidente de la República y al ser aprobada por el Congreso de la Unión tras su relevante papel en su análisis y enriquecimiento. El 4 de diciembre del 2014 entró en vigor la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Esta ley marca el inicio de una nueva etapa para la niñez y la adolescencia en México, en la que el gobierno y sociedad trabajarán coordinadamente a nivel nacional para garantizar sus derechos. Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. ¿Qué es? Es un ordenamiento que establece la distribución y asignación de competencias y obligaciones entre todas las autoridades federales, estatales y municipales para garantizar los derechos de la infancia y la adolescencia. Así, establece mecanismos institucionales y lineamientos que se aplicarán en todo el país al momento de diseñar, implementar y evaluar las políticas, programas y acciones
que afecten los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Sus disposiciones son obligatorias para todas las autoridades de todos los poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, y órdenes municipal, estatal y federal, de gobierno, así como para las familias, la sociedad civil organizada y el sector privado. En este caso, ¿por qué es importante la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes? Antes de la Ley General existía la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que no identificaba a las instituciones responsables para garantizar los derechos de los niños y niñas ni los mecanismos de coordinación. Esta situación se superó con la nueva Ley General, que no solamente identifica los derechos de los niños, niñas y adolescentes, sino que también establece por primera vez las obligaciones específicas de los distintos actores gubernamentales y sociales y la manera en que estos actores deben trabajar coordinadamente. La Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes tiene por objetivo, artículo 1, reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos con capacidad de goce de los mismos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, términos que establece el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En este caso, establece los principios rectores y criterios que orientarán la política nacional en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, así como las facultades, competencias, concurrencia y bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, y la actuación de los poderes legislativo y judicial y los organismos constitucionales autónomos. Artículo 5. Son niñas y niños los menores de 12 años y adolescentes las personas de entre 12 y 18 años cumplidos y menos de 18 años de edad, para efectos de los tratados internacionales, y la mayoría de edad son niños los de menores de 18 años de edad. Artículo 6. Para efectos del artículo 2 de esta ley, son principios rectores los siguientes. Número 1. El interés superior de la niñez. Número 2. La universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad e integralidad de los derechos de niñas, niños y adolescentes conforme a lo dispuesto en los artículos 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los tratados internacionales. Número 3. La igualdad sustantiva. Número 4. La no discriminación. Número 5. La inclusión. Número 6. El derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo. Número 7. La participación. Número 8. La interculturalidad. Número 9. La corresponsabilidad de los miembros de la familia, la sociedad y las autoridades. Número 10. La transversalidad en la legislación política, públicas, actividades administrativas, económicas y culturales. Número 11. La autonomía progresiva. Número 12. El principio pro persona. Número 13. El acceso a una vida libre de violencia. Número 14. La accesibilidad. Y número 15. El derecho al adecuado desarrollo evolutivo de la personalidad. Elementos clave de la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Artículo 57. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad que contribuya al conocimiento de sus propios derechos y basada en un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva que garantice el respeto a su dignidad humana, el desarrollo armónico de sus potencialidades y personalidad,
y fortalezca el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales en los términos del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación y demás disposiciones aplicables. Guía para elaborar o actualizar el Programa Escolar de Protección Civil, CEP, Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa 2017. La protección civil y la seguridad escolar son un tema fundamental y de gran trascendencia en las acciones educativas de las escuelas, porque es un medio para conservar la vida de toda la comunidad educativa. La protección civil es la acción solidaria y participativa de todos los miembros de la comunidad, en coordinación con las autoridades municipales, estatales y federales, con el fin de crear un conjunto de acciones como planes, programas para salvaguardar la vida integral y salud de la población, y también de su integridad, así como sus bienes, la infraestructura, la planta productiva y el medio ambiente. Estos programas nos dicen qué debemos hacer antes, durante y después de un desastre. El Comité de Protección Civil y Seguridad Escolar. El Comité de Protección Civil y Seguridad Escolar es el órgano constituido en la escuela, responsable de garantizar las condiciones para la protección civil en los planteles. Para su conformación, el director podrá solicitar el apoyo del Consejo Escolar de Participación Social en la Educación. Este comité deberá integrarse en la primera sesión del CEPSE, de conformidad con el calendario que emita la Secretaría Técnica del CONAPAS. Tiene como propósito adoptar medidas preventivas y de organización necesaria para evitar cualquier tipo de daño en caso de una contingencia o mitigar los posibles efectos, considerando como prioridad la integridad de las niñas, niños y adolescentes. En este caso, los objetivos son contribuir a la seguridad de la comunidad escolar a través de la elaboración, actualización, operación y seguimiento del Programa Escolar de Protección Civil. Crear las condiciones para que a través de la asistencia y apoyo de la Unidad Municipal de Protección Civil se elabore, actualice, opere y se dé seguimiento al Programa Escolar de Protección Civil. Se deberá hacer énfasis en que el comité es responsable de gestionar lo necesario para estar en condiciones de identificar los riesgos a los que está expuesta la comunidad escolar, así como de adoptar las medidas preventivas y de organización necesarias para evitar posibles daños en caso de una contingencia o mitigar sus posibles efectos. Se debe organizar en cada turno del plantel. El Comité de Protección Civil y Seguridad Escolar. Las actividades del comité se llevarán a cabo sin entorpecer el cumplimiento de la normalidad mínima escolar, pero anteponiendo siempre la seguridad de los estudiantes. Funciones: promover la colaboración y coordinación con autoridades municipales y estatales de protección civil, así como con cuerpos de auxilio y grupos de primera respuesta para atender emergencias. Gestionar con las instancias competentes la asesoría y acompañamiento para elaborar, actualizar, operar y dar seguimiento al programa escolar de protección civil. Dar a conocer a la comunidad escolar los riesgos internos y externos a los que está expuesta la escuela. Supervisar la realización de las acciones de prevención y corrección de riesgos dentro del plantel. Fomentar la capacitación de los miembros del comité en materia de protección civil. Coadyuvar en la formación, organización y capacitación de las brigadas de protección civil. Realizar campañas de difusión que fomenten una cultura de protección civil entre niñas, niños y jóvenes. Coordinarse con el CEPSE para que el Consejo Técnico Escolar considere en la ruta de mejora escolar las acciones para realizar simulacros al interior del plantel
y en general para implementar el programa escolar de protección civil con el fin de fomentar una cultura de protección civil y seguridad entre la comunidad escolar. En la medida de lo posible, se evitará que maestros frente a grupo realicen actividades que los distraigan de su labor docente. Estas no podrán realizarse en horas efectivas de clase. Si hay un arma o detonaciones en tu escuela o alrededores, los integrantes del plantel escolar deben memorizar estas 3 instrucciones. Actúa. Número 1. Busca un lugar seguro para resguardarte. Si puedes alejarte del lugar, correr te resulta peligroso, resguárdate en un lugar seguro. Si no puedes huir, tírate al piso y coloca las manos sobre tu cabeza. Evita el contacto visual con los agresores. No tomes fotografías, video ni realices llamadas en presencia de los agresores. Número 2. Bloquea y aléjate. Si puedes, enciérrate y bloquea posibles entradas. Aléjate de puertas y ventanas. Para bloquear, utiliza todo lo que esté a tu alcance: mochilas, libros, muebles, sillas, escritorios, libreros, mesas, butacas o cajas. Número 3. Comunica. Cuando seas seguro, comunica lo ocurrido a tus compañeros, maestros, director y tu familia. Obedece las indicaciones de tu maestro para bloquear. Si has escapado, marca el 911 para dar aviso a las autoridades e informa sobre el incidente. Si encuentras un arma de fuego en alguna mochila o en algún otro lugar del plantel. Si se encuentra un arma en alguna mochila de un alumno o en algún área del plantel o un arma abandonada en algún sitio, el procedimiento de reacción sería el siguiente. Número 1. Conserva la calma. Número 2. Llame al 911 y aplique código y protocolo de la llamada para presencia de arma. Número 3. No toque el arma. Déjela en el lugar en que se encuentre y resguarde el espacio para que nadie pueda acceder a ella. Considere todas las armas como si estuviera siempre cargada. Número 4. Mantenga el arma bajo supervisión de una autoridad escolar mientras llega la policía. Número 5. Retire a los estudiantes del entorno inmediato. Número 6. Reciba y explique la situación a las autoridades competentes para atender la emergencia. Y número 7. Según corresponda, llame o contacte a padres o tutores. Si un alumno porta un arma de fuego, si se encuentra un arma en alguna mochila de un alumno o en algún área del plantel o un arma abandonada o en algún sitio, el procedimiento de reacción sería el siguiente. Número 1. Conserve la calma. Número 2. Llame al 911 y aplique código y protocolo de llamada para presencia de arma. Número 3. Considere todas las armas como si estuvieran siempre cargadas. Número 4. De ser posible, intente hablar con él o la alumna para entender sus razones y solicitarle que entregue el arma. Número 5. Reciba y explique la situación a las autoridades competentes para atender la emergencia. Número 6. No permita que otras personas se acerquen al portador del arma. En tanto no se entregue el arma, intente llevarlo a un lugar más seguro y aleje el resto de alumnos y personas del lugar. Número 7. Llame a sus padres o tutores. Y número 8. Levante un acta administrativa de hechos. Si alguien amenaza con un arma de fuego o se detecta la presencia de desconocidos con apariencia amenazante, bombas, terrorismo o toma de instalaciones en el plantel o su entorno. Número 1. Conserve la calma. Número 2. Llamar al 911 y aplique código y protocolo de llamada para presencia de arma y o cualquiera de los fenómenos mencionados en el encabezado de este apartado. Número 3. Tomar en serio la amenaza. Es obligatorio considerar todas las armas como si estuviesen siempre cargadas. Número 4. Evaluar el riesgo, sobre todo si se presenta algún indicio de comportamiento violento. Número 5.
salvaguardar la integridad y los derechos de todos los involucrados. Número 6. La autoridad escolar debe aceptar el hecho de que no controla la situación. No trate de regañarlo, juzgarlo, ni de quitarle el arma a la fuerza. Evitar movimientos agresivos. Número 7. Recibir a las autoridades competentes y explicar la situación para atender la emergencia. Número 8. Mantener distancia de la situación de amenaza. Es necesario crear una barrera física entre las y los alumnos y el agresor. De ser posible, se debe asegurar que el mayor número de personas salga del plantel hacia un lugar seguro. Número 9. Llamar o contactar a padres o tutores. Número 10. Si se logra persuadir que el agresor entregue el arma, de inmediato habrá que ponerla en un área segura, mochila, bolso, lejos de la vista de las y los alumnos, y no perder de vista al agresor debido a que al verse vulnerado puede provocarse daño. Hay que esperar a que lleguen las autoridades. Número 11. Levantar un acta administrativa de hechos. Y número 12. El docente o el director se pondrá en contacto con la Procuraduría Local de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes con el objetivo de asegurar la restitución integral de los derechos vulnerados o restringidos. Programa Nacional de Convivencia Escolar, PENSE, Secretaría de Educación Pública 2016. El PENSE es un programa educativo de carácter preventivo y formativo que se implementa en la educación básica con el objetivo de favorecer el establecimiento de ambientes de convivencia escolar sana y pacífica que coadyuven a prevenir situaciones de acoso escolar. El Programa Nacional de Convivencia Escolar, PENSE, da una propuesta de intervención formativa, preventiva y vivencial para estudiantes, docentes y familias. Cuenta con materiales educativos impresos y audiovisuales y fomenta el desarrollo integral de las y los alumnos, así como las interacciones entre pares. En este caso sabemos que existen 6 ejes formativos del PENSE. Número 1. Autoestima. Me conozco y me quiero como soy. Número 2. Reconozco y manejo mis emociones. Número 3. Convivo con los demás y los respeto. Número 4. Las reglas, acuerdos de convivencia. Número 5. Manejo y resolución de conflictos. Y número 6. Todas las familias son importantes. Con esta propuesta del PENSE, los alumnos tendrán un desarrollo de habilidades sociales, desarrollo de habilidades emocionales, desarrollo de autoeficacia, trabajo colaborativo, padres, escuela y compañeros, intervención en toda la comunidad escolar y convivencia pacífica, armónica e inclusiva. El Programa Nacional de Convivencia Escolar, PENSE, es una iniciativa que el Gobierno federal ha emprendido por medio de la Secretaría de Educación Pública para impulsar ambientes de relación y de convivencia favorables para la enseñanza y el aprendizaje en las escuelas de educación básica. También forma parte de la Política Nacional para una Escuela Libre de Acceso, la cual propone una estrategia formativa y preventiva para el fortalecimiento personal de los alumnos en los siguientes aspectos. Número 1. El desarrollo de habilidades sociales y emocionales. Número 2. La expresión y manejo de las emociones de manera respetuosa. Número 3. La resolución de conflictos mediante el diálogo y la búsqueda de acuerdos. Se trata de una propuesta de intervención de carácter vivencial para que en la escuela se aprenda a convivir mediante actividades en el aula con apoyo de materiales educativos. Promueve la participación de la comunidad escolar en este proceso, principalmente de los directivos, las madres, los padres y los tutores, como una acción integral e incluyente de mejora de la convivencia desde el ámbito familiar que contribuye a establecer relaciones armónicas, pacíficas e inclusivas entre alumnos, docentes, madres y padres de familia, al mismo tiempo que entre el personal con funciones de dirección y personal
de apoyo. El PEN siguientes objetivos específicos. Promover la intervención pedagógica en las aulas y escuelas de carácter formativo y preventivo con apoyo de materiales educativos orientada a que las y los alumnos reconozcan su propia valía, aprendan a respetarse a sí mismos y a los demás, a expresar y regular sus emociones, a establecer acuerdos y reglas, así como a manejar y resolver conflictos de manera asertiva. Siguiente, favorecer el desarrollo. Favorecer el desarrollo de capacidades técnicas de los directores y docentes para propiciar la mejora de la convivencia escolar en sus planteles con su apoyo de materiales educativos. Y tercero, impulsar la participación informada y proactiva de las familias de los alumnos de escuelas públicas de educación básica a favor de la convivencia escolar. Siguiente, coadyuvar a la prevención de situaciones de acoso escolar y fortalecer el sistema básico de mejora educativa en las escuelas beneficiadas en el PENSE. ¿Qué es el acoso escolar? Es un comportamiento prolongado de abuso y maltrato que ejerce una alumna o un alumno, o bien un grupo de alumnas o alumnos sobre otro u otros, en escuelas de educación básica con el propósito de intimidar, controlar mediante contacto físico o manipulación psicológica. Se produce dentro de las instalaciones de los centros educativos y en el horario escolar. ¿Qué es una escuela libre de acoso? Es una escuela donde toda la comunidad educativa establece relaciones interpersonales, armónicas, pacíficas e inclusivas basadas en valores y el respeto a los derechos humanos, donde se respetan y valoran las diferencias, se regulan las emociones y los comportamientos, se establecen acuerdos y manejan pacíficamente el conflicto, se respetan las reglas y se logra la participación proactiva de las familias. Lo anterior deriva en una convivencia óptima para el aprendizaje y el desarrollo integral de los alumnos. Se consideran 3 tipos de acoso escolar. Acoso verbal. Consiste en expresar de manera directa o indirecta entre las alumnos, palabras desagradables o agresivas, cuya intención sea humillar, amenazar o intimidar al otro. Se incluyen burlas, insultos, comentarios sexuales inapropiados o provocaciones. Acoso social. Consiste en lesionar emocionalmente las relaciones de una alumna o un alumno con otro u otros, aislarlo, no tomarlo en cuenta o marginarlo. Puede ser directo o indirecto, como divulgar rumores acerca de sus actividades personales y avergonzarlo en público. Acoso físico. La acción continua de una alumna o un alumno, o bien de alumnas y alumnos, para lastimar u ocasionar lesiones corporales a otro u otros o deteriorar sus pertenencias. Incluye golpear, patear, pellizcar, escupir, hacer tropezar, empujar, tomar, romper o esconder sus cosas, hacer gestos desagradables o inadecuados con la cara o las manos. Otros tipos de violencia escolar son: maltrato escolar. Es el uso de la fuerza o poder a través de la violencia física, psicológica, emocional, negligencia u omisión por cualquier trabajador al servicio de la educación hacia los alumnos. Abuso sexual infantil es la interacción en que una persona adulta utiliza a niñas, niños y adolescentes para estimularse o estimularles sexualmente, o bien algún testigo implicando o no contacto físico. En esta situación se ejerce una relación abusiva entre una persona adulta y el menor de edad, pues existen desventajas físicas, fisiológicas de desarrollo de experiencias, de recursos mentales y habilidades sociales y emocionales. Factores de riesgo. Cualquier situación que aumenta las probabilidades de incidir en conductas que afecten al individuo en su integridad
y en la interrelación con los demás. Violencia escolar. La violencia escolar es cualquier forma de actividad violenta dentro del marco escolar y que incluye a todos los individuos de la comunidad escolar. ¿Qué debo hacer si detecto o me avisan que algún niño o niña sufre abuso, acoso o maltrato? Número 1. Informa inmediatamente por escrito al director de tu escuela si observas cambios de conducta notables de algún alumno o si recibes alguna notificación. Punto número 2. Se sugiere escuchar al alumno o alumna con atención, manifestar credibilidad ante el relato, comunicarle que se va a realizar una consulta con personal especializado y que de esta forma se le podrá proteger y apoyar mejor. Número 3. Evita hacer un interrogatorio, postergar el momento de escucha, manifestar alarma ante el relato o pedir que el alumno muestre parte de su cuerpo. Número 4. El director elabora un acta de hechos e informa a la familia del alumno o al supervisor escolar. Número 5. El director y el supervisor analizan y canalizan el caso notificado a la instancia de la red de apoyo interinstitucional para su atención. Número 6. El director junto con la familia del alumno documentará en una bitácora escolar la actuación y las medidas adoptadas. Número 7. En caso de que existan acuerdos dentro de la escuela para la atención del caso, el director dará seguimiento a su cumplimiento. Número 8. Consulta el protocolo de tu entidad. Protocolos de seguridad escolar. Manual y protocolos de seguridad escolar. El mejor sistema de seguridad es la prevención. Con ella podemos minimizar los riesgos en el plantel escolar y su contexto más próximo, evitando innumerables factores de riesgo con los que se pudiera afectar a la comunidad educativa. Pero existen imponderables que rebasan las medidas de prevención y es necesario afrontarlas para salvaguardar la integridad física y mental de los alumnos, docentes y personal en general. Existen diferentes tipos de incidentes o contingencias que se pueden presentar en el contexto escolar o en su interior. Algunos son catalogados como accidentes, otros como contingencias climatológicas y otros provocados por conductas antisociales que trastocan la paz de la comunidad educativa. La hora dorada es el tiempo que transcurre entre un incidente y el auxilio del personal especializado. Las reglas básicas en seguridad son: número 1, mantener la calma; número 2, actuar con prontitud; y número 3, apegarse a un plan de acción previamente establecido y ensayado. Se ha comprobado que una persona bajo estrés o temor difícilmente tendrá la objetividad para tomar una decisión acertada. Muchas veces de esta depende la seguridad física y emocional de todos los actores de la escuela. Cuando se tiene un plan de acción para enfrentar un incidente, disminuye el margen de error al asignar una tarea específica a cada integrante o a un grupo de personas en particular. Nos permitirá optimizar las responsabilidades que comprenden todo el protocolo de seguridad, teniendo con ellos mejores resultados. Activación del Servicio Médico de Emergencias, SME. La activación del Servicio Médico de Emergencias en un accidente forma una parte importante sobre el futuro de la víctima, ya que si le damos o no la pronta atención podría marcar la diferencia entre la vida o la muerte, la invalidez temporal o la invalidez permanente, una recuperación rápida o una larga hospitalización. Por esto es muy importante activar el Servicio Médico de Emergencias, SME, logrando así salvaguardar la vida de las personas, disminuyendo el tiempo de atención inmediata para la víctima y reduciendo el porcentaje de mortalidad. Antes de activar el Servicio Médico de Emergencias, debemos realizar una revisión en la escena, siempre enfocándonos en los siguientes 3 puntos. Seguridad. ¿Existen riesgos
para el auxiliador. Situación: ¿cómo se encuentran las personas? Escena: ¿dónde se encuentra ubicado? Para evaluar estos 3 puntos podemos hacernos las siguientes 5 preguntas. Número 1, ¿qué pasó? Número 2, ¿existen riesgos? Número 3, ¿cuántos lesionados hay? Número 4, ¿en qué estado se encuentran las víctimas? Y número 5, ¿cuál es la ubicación exacta? La educación inclusiva, el camino hacia el futuro. Una breve mirada a los temas de educación inclusiva, aportes a las discusiones de los talleres. UNESCO. La educación inclusiva. La UNESCO define la educación inclusiva como un proceso orientado a responder a la diversidad de los estudiantes, incrementando su participación y reduciendo la exclusión en y desde la educación. Está relacionada con la presencia, la participación y los logros de todos los alumnos, con especial énfasis en aquellos que por diferentes razones están excluidos o en riesgo de ser marginados. La inclusión se caracteriza por los siguientes aspectos. Número 1. Implica una visión diferente de la educación basada en la diversidad y no en la homogeneidad. Número 2. Se preocupa de identificar y minimizar las barreras que enfrentan los estudiantes para acceder y permanecer en la escuela, participar y aprender. Número 3. Es un proceso que nunca está acabado del todo porque implica un cambio profundo de los sistemas educativos y de la cultura escolar. Número 4. Sistemas de apoyo que colaboren con los docentes y en la atención a la diversidad del alumnado, prestando especial atención a aquellos que más ayudas necesitan para optimizar su desarrollo y avanzar en su aprendizaje. ¿Por qué es importante la educación inclusiva? Es un medio para hacer efectivo el derecho a una educación de calidad sin discriminaciones y en igualdad de oportunidades. Es un medio para avanzar hacia sociedades más justas y democráticas. Es un medio para mejorar la calidad de la educación y el desarrollo profesional de los docentes. Es un medio para aprender a vivir juntos y construir la propiedad y la propia identidad. Y por último, es un medio para mejorar la eficiencia y la relación costo-beneficio de los sistemas educativos. La creación de sistemas educativos que ofrezcan oportunidades para el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Uno de los mayores problemas que atraviesa el mundo actual es el creciente número de excluidos. Existen personas excluidas de la participación en la economía, en la sociedad y en todos los aspectos de la vida. Las sociedades con tal nivel de injusticia e inequidad no son ni eficientes ni seguras. Se demandan más medidas con políticas de gran alcance e inversiones socioeconómicas y culturales más amplias, y la educación constituye uno de los medios para abordar estos temas. La educación inclusiva. Se requieren varias medidas para lograr la inclusión para todos. Se deben atender las necesidades de todos los estudiantes, primera infancia, niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Se debe abordar la disparidad de género y la educación y el aprendizaje se deben adaptar a las necesidades, intereses y expectativas de niños, niñas, mujeres y hombres. Se deben combatir las discriminaciones raciales, étnicas, socioeconómicas o culturales y los privilegios que inciden en el acceso y participación. Se debe articular e integrar orgánicamente el aprendizaje a los diferentes niveles del sistema. En este caso, en el aspecto educativo, desde la educación para la primera infancia hasta la educación superior. Se deben integrar todas las formas, tipos y estilos de aprendizaje informal, no formal y formal, personalizado, autodirigido, abierto y educación a distancia, como así también los diferentes objetivos de aprendizaje general, artístico, técnico y vocacional. En conclusión,
La inclusión correctamente entendida se refiere precisamente a la garantía de que todos y cada una de los niños reciba educación apropiada y de calidad dentro del sistema escolar. También se refiere a las oportunidades y modalidades de aprendizaje fuera de la escuela y para los jóvenes y adultos. La inclusión significa acceso a la educación que no implique ningún tipo de discriminación o exclusión para ninguna persona o grupo dentro o fuera del sistema escolar. La inclusión supone además ofrecer a los estudiantes la posibilidad de expresarse y de realizarse a través de sus logros. Los principios clave de la educación inclusiva. Número 1. La exclusión no es un problema de los alumnos, sino de las escuelas. En consecuencia, son estas las que deben adecuarse a los alumnos y a sus diversas necesidades. Número 3. Las diferencias en las capacidades de los alumnos no deben representar una barrera, sino una fuente de aprendizaje, puesto que las barreras para el aprendizaje y la participación no se refieren a características inherentes al alumno, más bien a las condiciones organizacionales, normativas, administrativas, pedagógicas, físicas y actitudinales. Siguiente, los alumnos deben ser atendidos en entornos inclusivos para que participen e interactúen en igualdad de condiciones que el resto de la población escolar. Características de las escuelas inclusivas. Número 1. Promueven la valoración de la diversidad y reconocerán que todos participen, aprendan y aporten algo valioso. Número 2. Reconocen que no existe un alumno estándar. Número 3. Se adaptan a las necesidades de los alumnos. Número 4. Garantizan la participación con igualdad y equidad de toda la comunidad educativa. Número 5. Consideran los conocimientos, capacidades, actitudes y valores de todas las personas como una fuente de aprendizaje. Número 6. Minimizan, eliminan o previenen la existencia de las BAP de los alumnos. Número 7. Aseguran el trabajo en equipo de todos los integrantes de la comunidad educativa mediante corresponsabilidad, coplaneación, coenseñanza y coevaluación. Número 8. Desarrollan un lenguaje común entre el profesorado. Número 9. Planean la enseñanza atendiendo a los diversos ritmos y estilos de aprendizaje de los alumnos. Número 10. Seleccionan, diseñan y adaptan los recursos educativos de acuerdo con las características del alumnado. Número 11. Evalúan el aprendizaje teniendo en cuenta los contextos así como las capacidades, los intereses y las habilidades del alumnado. Y número 12. Aseguran que todos los alumnos experimenten sus logros. Dentro de las comunidades escolares, las prácticas inclusivas exigen: número 1. La eliminación de las BAP. El término BAP se adopta en lugar de necesidades educativas especiales para hacer referencia a todas las dificultades que experimenta cualquier alumna o alumno. Se considera que las BAP surgen de la interacción entre los estudiantes y los contextos, las personas, las políticas, instituciones, culturas, circunstancias sociales y económicas que afectan sus vidas. Las barreras para el aprendizaje y la participación no existen solo en niños. Es necesario partir de las propias prácticas docentes y revalorar la planeación, las metodologías y la evaluación. Respecto a sí, son inclusivas e incluyentes. Prácticas inclusivas. ¿Qué son las barreras para el aprendizaje y la participación? Todos aquellos factores del contexto que dificultan o limitan el pleno acceso a la educación y a las oportunidades de aprendizaje de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Las BAP pueden ocurrir en la interacción con algún aspecto de la escuela: congruencia externa, instalaciones físicas, organización escolar, relación entre los estudiantes y adultos, distintos enfoques sobre la enseñanza y el aprendizaje que mantiene el profesorado. Dentro de las comunidades escolares, las prácticas inclusivas exigen: número 2. El uso de apoyos.
Se puede entender como apoyo a todas las actividades que aumentan la capacidad de una escuela para dar respuesta a la diversidad del alumnado. Un concepto más amplio de apoyo implica, además de lo anterior, reducir las VAP y movilizar los recursos disponibles para este fin. Asimismo, también se habla de apoyo cuando los profesores planifican y evalúan teniendo en cuenta a todos los estudiantes, reconociendo sus intereses, capacidades, aptitudes y experiencias, o fomentando la ayuda entre estudiantes. A esto se le denomina aplicación del diseño universal para el aprendizaje, DUA, diseño universal para el aprendizaje. Los apoyos pueden provenir de diferentes fuentes. Número 1, las habilidades y competencias de todos los estudiantes. Número 2, el liderazgo de los directivos. Número 3, los conocimientos y habilidades de los docentes. Número 4, los familiares y amigos de cada estudiante. Número 5, la tecnología. Número 6, los servicios de educación especial dentro de la escuela. Y número 7, otros servicios complementarios, terapéuticos, de salud, becas, entre otros. Dentro de las comunidades escolares, las prácticas inclusivas exigen. Número 3, el DUA. El DUA se entiende como el diseño de materiales y actividades didácticas que permiten que los objetivos de aprendizaje sean alcanzados por individuos con amplias diferencias en sus capacidades. Para ello, deben aplicarse 3 principios básicos. Número 1, múltiples formas de representación. Este principio se refiere a el que del aprendizaje, a cómo los alumnos difieren en la forma de percibir y comprender la información que se les presenta, por lo que requieren distintas maneras de abordar los temas y contenidos. Por ejemplo, pueden necesitar o preferir la presentación de la información por medio de elementos audiovisuales en lugar de un texto impreso. Cabe señalar que no existe un medio de representación óptimo para todos los alumnos, por lo que es esencial usar la mayor variedad de medios visuales, auditivos, táctiles, olfativos, entre otros. Número 2. Múltiples formas de acción y expresión. Al igual que con el principio anterior, se sabe que los alumnos interactúan con la información de diversas formas. Lo mismo ocurre cuando ellos tienen que compartir lo que saben. Lo hacen de distintas maneras utilizando la que para ellos es más fácil. Es decir, si se les dificulta expresarlo de manera oral, lo pueden socializar por medio de un texto escrito, por lo que se debe dar oportunidades para expresar los aprendizajes de distintas formas. Por ejemplo, un alumno ciego podría ser evaluado de manera oral, un alumno sordo por medio de la LSM, con un texto escrito, diagramas o dibujos, y un alumno con dificultades motrices para escribir podría apoyarse de un tablero de comunicación. En otras palabras, este principio se refiere a el cómo del aprendizaje. Y número 3, múltiples formas de motivación. La motivación y el interés son un elemento fundamental para el aprendizaje. Sin embargo, cada alumno difiere en las formas en que puede estar comprometido o motivado para aprender. Algunos se interesan mucho en lo novedoso, mientras que otros prefieren activaciones más estructuradas o rutinarias, como suele suceder con estudiantes con trastornos generalizados del desarrollo o con discapacidad intelectual, a quienes se les facilitan las actividades habituales. A algunos otros les gusta trabajar solo, mientras que otros prefieren el trabajo en equipo. En este sentido, no existe una forma específica de lograr que los alumnos se impliquen en el aprendizaje, por lo que se deben de aprovechar sus intereses y buscar la motivación de cada uno en distintas actividades. Este principio se refiere al porqué del aprendizaje. Dentro de las comunidades escolares, las prácticas inclusivas exigen, número 4, ajustes razonables. Por ajustes razonables se entenderán las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida cuando se requieran en el caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales.
En este caso, ajustes razonables en las escuelas y en las aulas. Los ajustes pueden realizarse de la siguiente manera. Punto número 1. La infraestructura. Con el fin de favorecer la movilidad. Un ejemplo sería adaptar pasamanos en los sanitarios. Número 2. Los materiales didácticos, como las adaptaciones a libros para dar una respuesta pertinente a la necesidad y particularidad de cada alumno. Siguiente. La comunicación e información. Al colocar las señalizaciones en braille en los diferentes espacios de la escuela, aulas, sanitarios, bibliotecas, etc. Los objetivos de uso cotidiano, como las adaptaciones al mouse, al teclado, cuadernos, mobiliario o señalizaciones visuales o auditivas. Siguiente, la organización de la jornada escolar, modificado los horarios de algunas clases o el acomodo de los alumnos en distintos salones. La realización de ajustes razonables se relaciona con la identificación oportuna de las necesidades de los alumnos, las prioridades y las posibilidades de mejora en la escuela, las cuales deberán quedar plasmadas en el PEMSE. Escuela digna. Elementos que debe privilegiar la escuela que promueve la dignidad humana, respeto mutuo, diálogo, participación, justicia, tolerancia, igualdad, paz. Un ambiente de aprendizaje es un ambiente de derechos en el que las y los alumnos se asumen como sujetos de derechos y los ejercen con plena autonomía. Se debe reconocer también que el profesorado tiene derechos y debe ser tratado con imparcialidad, transparencia, respeto y dignidad. Acciones del maestro para el diseño de ambientes de aprendizaje respetuosos de la dignidad humana. Planeación previa. Orientación a los alumnos hacia el logro de una competencia. Proporcionar información, la necesaria y suficiente, ni más ni menos y en el momento oportuno. Contextualizar lo que se pretende. Crear un ambiente de comunicación asertiva y de cooperación entre todos los que participan. Características de los ambientes de aprendizaje con enfoque de derechos humanos. Los valores y la cultura de la escuela promueven la igualdad y no discriminación. Las normas y los códigos de conducta de la escuela promueven la participación y la responsabilidad y la resolución pacífica de los conflictos. La estructura y procesos de gobernanza hacen hincapié en la inclusión y la democracia. El liderazgo y las prácticas de gestión en la escuela privilegian los derechos humanos. Los enfoques pedagógicos están centrados en los alumnos y el plan de estudios de la escuela incluye la educación en derechos humanos. Los criterios de evaluación son imparciales y transparentes. Se alienta la participación de todos los alumnos en los asuntos de la comunidad. La autoevaluación de la escuela se realiza para favorecer la mejora continua. Convivencia escolar desde la perspectiva de los derechos humanos. Una escuela contemporánea requiere de una pedagogía basada en la convivencia. Aprender a convivir, como aprender de la propia convivencia escolar positiva, permite otros valores como son la aceptación y el aprecio de la diferencia, la tolerancia, la empatía, entre otros. Los retos actuales de la educación se alinean con la necesidad de construir y fomentar la convivencia basada en la aceptación, el aprecio y la gestión de la diferencia, así como la introducción de los derechos humanos en el aula como contenido y como metodología particular, lo que involucra a su vez temas como la inclusión, paz, resolución no violenta de conflictos, mediación, entre otros. Distinción entre la educación en y para los derechos humanos. Educación en derechos humanos. Transmisión de conocimientos en materia de derechos humanos. Objetivos cognoscitivos. Educación para los derechos humanos. Desarrollo de actitudes de respeto a los derechos humanos y objetivos actitudinales. Objetivos actitudinales de la educación para los derechos humanos. 1. Apreciar los derechos humanos como uno de los avances sociales más importantes de la humanidad. 2.
Valorar positivamente las organizaciones, individuos y estrategias de la lucha tendentes a desaparecer del planeta todo tipo de violencia. 3. Sensibilizar sobre la violación de los derechos humanos y suscitar compromisos de acción tanto individuales como colectivos. 4. Ser conscientes de la doble moral en torno a los derechos humanos, lo que se proclama o legisla y lo que se practica. Elementos para una buena convivencia escolar. La voluntad y el compromiso de la comunidad educativa son elementos fundamentales para la convivencia, cuya relación adecuada, clima, permite avanzar en el camino del establecimiento de las comunidades de aprendizaje, en las que los reglamentos sirven como soporte de convivencia. Las reglas son necesarias para una buena convivencia. Las reglas claras permiten tener la percepción de un orden y regulan la dinámica de las relaciones entre los miembros de la comunidad escolar. Por eso es fundamental que éstas se cumplan. 10 nuevas competencias para enseñar. Philippe Perrenot. Número 1. Organizar y animar situaciones de aprendizaje. Número 2. Gestionar la progresión de los aprendizajes. Número 3. Elaborar y hacer evolucionar dispositivos de diferenciación. Número 4. Implicar a los alumnos en su aprendizaje y en su trabajo. Número 5. Trabajar en equipo. Número 6. Participar en la gestión de la escuela. Número 7. Informar e implicar a los padres. Número 8. Utilizar las nuevas tecnologías. Número 9. Afrontar los deberes y los dilemas éticos de la profesión. Y número 10. Organizar la propia formación continua. Excelente, lo estás haciendo muy bien. Atrévete a realizar tu repaso de tu valoración horizontal. Felicidades.